Bueno, vamos a ver el texto de Canguilhem. Este es el texto número 1 de la unidad 1. Se titula ¿Qué es la psicología? El autor va a decir que para la psicología esta pregunta cuestiona también la existencia misma del psicólogo. Ya que al no poder responder por lo que es, se le hace muy difícil también responder por lo que hace. Entonces el psicólogo puede buscar en la eficiencia siempre discutible de la disciplina una justificación a su importancia como especialista. Esta eficiencia, la eficiencia de la psicoterapia, está mal fundada, según el autor. En tanto, no se sabe si se debe a la correcta aplicación de una ciencia. O sea, es difícil distinguir si la psicoterapia funciona porque es la correcta aplicación de una ciencia o si sus efectos no se ven más que al placebo y a las expectativas del paciente. O sea, ese es el problema. No se sabe si la psicoterapia funciona porque es algo concreto o porque este efecto interrumpe el efecto placebo. Dice que de numerosos trabajos se tiene la impresión de que se mezcla una filosofía sin rigor, una ética sin exigencia y una medicina sin control. Filosofía sin rigor y ética sin exigencia se refiere por lo ecléptico que puede llegar a ser la disciplina, la cantidad de terapias y variedades que hay dentro de ella. Y medicina sin control, porque dice que de las enfermedades más ininteligibles, o sea, las más inentendibles, las enfermedades más difíciles de comprender, la psicología la psicología se otorga el estudio de dos, la de los nervios y las enfermedades mentales. Ante estos problemas, el profesor Lange va a intentar dar una respuesta a qué es la psicología, definiéndola como una teoría general de la conducta. Y esto implicaría una síntesis entre todas las corrientes existentes. Corrientes tan variadas como la psicología experimental, la psicología clínica, el psicoanálisis, la Gestalt, etc. Dentro de lo que es la diversidad de teorías que hay en torno al comportamiento, que hay muchísimas, y dependiendo de cada una es cómo se aborda o se entiende la conducta humana, hay dos tendencias generales. Una es la naturalista, que se tiende a pensar al hombre como un ser biológico y cercano al resto de los animales. Por lo tanto, a través del conocimiento del comportamiento animal podría accederse a información relevante sobre nuestros instintos o nuestros comportamientos. Esta psicología se define, esta tendencia se define más que nada por su método. Porque imagínense, o sea, estudiamos una rata, por ejemplo, en el caso de los condicionamientos de fobia, para traspolarlo luego a lo que sería la generación de una fobia en un ser humano. Y hemos perdido el objeto en ese modo. Se centra sobre todo en el método, que es el método científico, no le importa tanto. ¿Qué pasa? Que al ser humano no le podés aplicar el método científico y ponerte a generar una fobia para ver cómo se comporta, cómo se genera, cómo se extingue. No podés andar enfermando a la gente para ver cómo suceden esos fenómenos. Entonces se usan animales. Y no se sabe si hay una línea de continuidad entre los animales y la especie humana. O sea, si estas analogías son del todo válidas.
La otra corriente, tendencia general, es, es la que se centra en la parte humanista, que ya estaba más bien definida por el objeto. O sea, ya estamos estudiando al humano en su entorno, en un consultorio, por ejemplo, dentro de una sociedad, y bueno, en toda su vida, su historia. Bueno, esta psicología suele ser y se suele representar en lo que es la clínica. Estas tendencias son muy antagónicas y es difícil encontrar un acuerdo entre ambas. Y lo que habla el profesor Lagrange como una teoría general de la conducta no es más que un acuerdo que han hecho los psicólogos para dar estatuto y cientificidad y unidad al campo de la psicología, pero que en términos reales es un campo muy diverso y fragmentario. Me refiero a que hay una multitud de teorías que buscan explicar el comportamiento humano, que no todas son similares y que no hay acuerdos, no hay unicidad, no hay la psicología, sino que hay las psicologías, porque son muchas. La psicología de la Gestalt, del psicoanálisis, la logoterapia, el cognitivismo, el conductismo y, no sé, psicología junguiana, hay muchas, muchas, muchas. Y no es fácil encontrar puntos de acuerdo entre tanta diversidad de teorías que tienen en cuenta presupuestos diferentes. Bueno, esta unicidad, esta forma de definición es ilusoria para Canguilhem. Y es un pacto de coexistencia pacífica, eso es lo que dice. Entonces, para responder a esta pregunta de qué es la psicología, el autor dice que hay que trazar una historia de la disciplina. Y empieza con la primera parte, la más antigua, que es lo que define como la psicología como ciencia natural. Dice que esta psicología se remonta a la física aristotélica, que tendía a pensar todo desde un ángulo físico y natural. Y pensaba al alma también como algo físico. En este caso, como una parte del cuerpo, que podría ser el cerebro. Galeno establece experimentalmente que es el cerebro y no el corazón la sede del alma. Eso es un hito. Y a partir de ahí le sucedieron diferentes pensadores y científicos que estudiaron las diferentes cerebrales, diseccionaron las partes del cerebro, sus funciones. Bueno, siguiendo la línea de Galeno, sigue Gall y va a dominar esas investigaciones hasta Broca. Hay muchos anatomistas, o sea, la neuroanatomía ha tenido muchos exponentes, pero la cuestión es que se estudia la psicopatología, los fenómenos psicológicos ligados al sustrato físico, que en este caso sería el cerebro. Es una psicología bien natural, ciencia física y empírica. Lo que le sigue a este primer esbozo de psicología
es la psicología como ciencia de la subjetividad. Y en esta parte de la historia vamos a encontrar tres apartados. Dice que este periodo inicia con el declive de la física aristotélica y el auge de la física mecanicista del siglo XVIII. Estos físicos empiezan a cuestionar la fiabilidad de la percepción humana. O sea, se dan cuenta que no percibimos a veces las cosas tal cual son, sino que hay errores perceptivos. Por ejemplo, cuando vemos muchos puntos uno seguido al lado del otro, tendemos a pensar que es un solo punto que está en movimiento. O cuando vemos una sucesión de imágenes también tendemos a pensar que hay movimiento y de hecho las películas son eso, una sucesión de fotografías y nosotros los interpretamos como movimiento, pero es un movimiento aparente. Bueno, se llama movimiento aparente, eso es un ejemplo. Así como eso hay un montón de ejemplos. Las imágenes que distorsionan, por ejemplo, nuestro campo visual y nos hacen creer que algo se mueve cuando en realidad no es así. Son esas imágenes un poco psicodélicas que no, a mí me dan un poco de náusea. Pero bueno, hay un montón de detalles de este tipo que nos demuestran que la percepción humana no es totalmente certera. Y cuando se dieron cuenta de eso fue todo un tema porque el órgano encargado del conocimiento está fallando, ¿entendés? El cerebro, la mente encargada del saber tenía fallos. Y esos fallos debían conocerse para poder corregirse. Bueno, en el apartado A es, o sea, dentro de los apartados de esta psicología de la subjetividad, está la física del sentido externo. Sucede que la física mecanicista, para que se den una idea, la física mecanicista tiende a entender a todo como un mecanismo, como una maquinaria que puede ser descrita, predecida y reducida a leyes. Y se usa mucho la matemática. La nueva física era un cálculo, entonces la psicología tiende a imitarla. Y esta es la psicología extendida en el laboratorio de Wundt a una psicología experimental de la percepción humana. Acá es cuando nace la psicología como ciencia, lo que se considera, por lo menos. Bueno, empiezan a medir variables psicológicas y a buscar leyes sobre la percepción humana, pero siempre en la psicología ha sido un problema encontrar leyes, honestamente. Sin embargo, encontraron un par de leyes, pero fue limitado. A esta le sigue la ciencia del sentido interno. Este es un apartado, sobre todo, más que una psicología, es un debate epistémico dentro de la disciplina, que habla sobre cuál es el acceso que tenemos a nuestro objeto de estudio, o sea, la mente humana, cómo accedemos a ella. Para Descartes, nosotros teníamos acceso directo mediante la introspección. O sea, que yo pudiera mirar hacia adentro y percibirme y decir yo soy, eso ya implicaba cierto conocimiento que era directo. Tengo acceso directo a mis sentimientos y es fiel, son fieles, me doy cuenta de mis sentimientos. Esto sabemos que no es del todo así. En contraposición de esta postura que, además de que la cuestiona Freud con el inconsciente, al acceso pleno a la conciencia, va a aparecer
Aristóteles sosteniendo que el alma no se conoce directamente, que es como el ojo que todo lo ve, pero que no puede verse a sí mismo más que por el reflejo de un espejo. Y este espejo en este caso sería el otro, un otro externo que me va a nominar, que me va a decir. Este otro aparece como sobre todo en la figura del analista, del psicólogo, que es quien porta el saber y quien puede conocer objetivamente la mente del otro. Bueno, este debate es un poco dicotómico y limitado, si uno lo piensa. O sea, a mí me parece quizás ridículo que alguien pueda conocerme más que yo misma. Pero bueno, más allá de lo que uno puede llegar a pensar, o sea, se centra en la introspección o la observación directa de otro, un otro externo. Eh, y lo que importa es que Descartes decía que nos conocemos directamente a través de introspección y Aristóteles decía que no, que necesitamos un otro que nos observe. Comte es el padre del positivismo. El positivismo es la corriente que busca explicarlo todo en términos empíricos, o sea, reales y concretos, probables, pero sobre todo que sean perceptibles a través de los sentidos. Visual, sobre todo, lo observable. Bueno, en esta cosa de observar también aparece la observación del otro, la observación de la mente del otro, el análisis. Y ahí se abre una crítica a la introspección. El último apartado de la psicología como ciencia de la subjetividad es la ciencia del sentido íntimo. Y este es más interesante a lo que nos compete, porque ya sí es una psicología más cercana a la actual. Va a decir que Maine de Virán, que es un autor que nunca más vamos a ver, pero no importa, comienza planteando que la conciencia requiere de un conflicto de poder y de una resistencia. Este pensamiento es muy parecido a los planteos que va a hacer posteriormente Freud. Y que el hombre es una organización viviente secundada por una inteligencia. O sea, que primero, antes de ser inteligente, antes del yo pienso, antes de pensar, somos seres físicos. Por lo tanto, al alma le es necesario estar encarnada. Y no hay una psicología sin biología. Porque en esencia, para él, está primero lo orgánico. Es una psicología que va a seguir la línea de la psicología de la ciencia natural y va a hacer una psicopatología en base al cerebro y a los nervios. Por ejemplo, cuando termina esta psicopatología con Freud y la cura de la palabra y otros abordajes que son más psicológicos, si se quieren, no tan físicos, la neurosis, por ejemplo, se entendía en términos de enfermedades nerviosas y todo tenía que ver con un sustrato físico. También en este momento aparece la medicina mental. Se crean las instituciones para aislar y atender a los locos. Se crea la medicina mental, la psiquiatría. Y bueno, a ver, se crea la psiquiatría y básicamente esto. La psicología como ciencia de las reacciones y del comportamiento. Esta sería la última parte de la historia, que es la más cercana a la actualidad. Está más que nada ligada al conductismo y al cognitivismo. El autor va a decir que en el siglo XIX se constituye una biología de la conducta
se crea una teoría general de las relaciones entre los organismos y los medios. Esto que hablaba Lange de la teoría general de la conducta es más que una mera ilusión, o sea, existe una psicología general que muestra incluso las cosas que tenemos en común con los animales. Y cómo nos relacionamos con nuestros medios, por ejemplo, para alimentarnos, reproducirnos, en fin, para sobrevivir. Y son cuestiones bastante básicas. Pero se tiende a pensar todo en términos de el individuo en relación a su medio. Es un avance en cierto modo porque ya salimos de la parte individual, física, de la disección quizás del cerebro y luego de pensar al individuo en relación también a patologías nerviosas, a introducir a un sujeto y a un individuo en relación con su medio. Que en el caso del hombre, su medio es un medio social, atravesado por el capitalismo, por la producción y el consumo y la economía. Entonces, en este mundo capitalista, es necesario producir para sobrevivir. Producimos lo que consumimos. Y para producir esas cosas debemos ser útiles para algo. Podemos ser útiles para producir comida, útiles para producir saber, útiles para cualquier tipo de servicio o producción de bienes. Bueno, ya vamos a llegar a esta parte, pero primero vamos a definir cómo el hombre se relaciona con la idea de utilidad. El autor va a tomar dos conceptos. Va a decir que lo primero que surgió fue el instrumentalismo, que es cuando el hombre empieza a crear herramientas. Utilitarismo, utilidad para el hombre. Bueno, el utilitarismo, que es cuando el hombre empieza a crear herramientas para hacer cosas y esa herramienta vale en función para lo que sirve. Es útil para algo. Pero luego se tiende a pensar ya no a la herramienta, no ya a una cosa, sino al hombre mismo como útil para algo. El hombre como una herramienta para lograr algo, para producir. Y esto es el instrumentalismo, el hombre útil para algo. Entonces se lo reduce en cierto modo a un objeto. Ya no hay una concepción de hombre en esta forma de pensarlo, sino que se tiende a pensar al hombre como si fuera una herramienta, básicamente. Y debe ser inserto en este contexto sociocultural de producción de bienes en su lugar. Hagamos de cuenta que la sociedad es una maquinaria con muchos engranajes y cada persona es un engranaje. Pero ¿qué lugar ocupamos dentro de esta sociedad? ¿Qué hacemos? ¿Qué aportamos? ¿Qué consumimos? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, ahí va a ser el momento en el cual van a surgir toda una psicología de la vocación, los test mentales, el peritaje psicológico, en fin, se busca ubicar al hombre en la sociedad, en su tarea, en la tarea para la cual es más útil. Y todo esto sirve en función de los fines productivos de la industria. Entonces, el autor critica esta corriente diciendo que el comportamiento del psicólogo tiene cierta convicción de superioridad, una conciencia dirigista y una mentalidad de manager. Que hacen
que haya dos tipos de seres, una masa indiferenciada de hombres y una élite de especialistas que se invisten ellos mismos en la misión de ubicar a las personas en su lugar. Por ejemplo, en este caso es para ubicarlos en su vocación, ayudarles a dar un sentido a su vida y encontrar su lugar en la sociedad. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de las patologías. Lo que se considera insano es básicamente, por lo menos mi conclusión personal, es cuando no podemos producir. Ser insano es en cierto modo no adaptarse a la sociedad, ser excluido, marginado, no encontrar un lugar, una identidad. Bueno, cuando alguien, por ejemplo, estaba trabajando, tiene un accidente y no puede hacerlo, o sea, las enfermedades tienden a generar unas dificultades en nuestra adaptación al entorno y al medio, que es un medio social. Bueno, en fin, o sea, por un lado estamos con que ubicamos a los hombres en su lugar y por el otro que si se desubican, o sea, que si se van un poquito, los tenemos que corregir y encaminarlos hacia de vuelta a la productividad y la vida que se considera sana, porque una vida sana es una vida productiva que reproduce el sistema. O sea, lo que al sistema le interesa es que produzcas y te reproduzcas y repitas. En fin. Bueno, ¿cuál es la conclusión en todo esto? Bueno, es una metáfora, es un poco tirada del pelo. Dice conclusión. Dígame hacia qué tiende usted. Cuando lees mal. Bueno, dígame hacia qué tiende usted para que yo sepa lo que usted es. Y dice, al salir de la Soborna podemos tomar dos direcciones diferentes. La Soborna es una universidad. Como decía, al salir de la facultad podemos tomar dos direcciones diferentes. En este caso, las direcciones que hay en esa universidad nos dirigen hacia una bajada donde hay dos lados. Uno te conduce a un panteón donde están enterrados grandes hombres, filósofos y científicos. Y esto se refiere más que nada a situar la definición de una psicología en cuanto a una idea de hombre, ¿no? O más bien hay otra dirección opuesta que nos dirige al destacamento de policía. Y con esto, ¿qué quiere decir de la policía? Es que los policías, ¿qué hacen? Controlan. Si te salís de la norma, si te salís de lo establecido, son agentes normativos, ¿cómo decirlo? Corrigen. Si te saliste mucho, te aíslan de la sociedad. Controlan la conducta. Los policías controlan la conducta y bueno, los psicólogos, en cierto modo, no tenemos un trabajo muy diferente. Entonces a eso se refiere, para controlar la conducta. Y ese es el camino que ha tomado la psicología actualmente según como él lo ve. Que se deja de pensar en una idea de hombre, en una filosofía, y al apartarse de la filosofía se acerca a ser una profesión de control social. Bueno, acá termina el texto. Espero se haya entendido y les haya gustado. Es un poco mi interpretación también.